Milu, loca. Ahí estamos en vivo, estamos esperando que se conecten algunos amigos y amigas. Ya estamos con Pablo Vitamina Sánchez y ya te voy a presentar como corresponde, así que esperamos un poco para que la gente se vaya conectando No. y comience a participar. Listo, Pablo, vamos a partir. Bien. Bueno, primero presentar como corresponde a nuestro invitado, ídolo de Rosario Central, ídolo, me he dado cuenta, por bueno, hace un tiempo ya desde que conozco que Pablo está acá en Chile, tenía ese recuerdo de que 8 años en tu carrera en Rosario Central, ídolo reconocido de la ciudad y del equipo, jugaste en Europa, en Feyenoord de Holanda y en Alavés de España, además de Quilmes y Gimnasia de Grima de la Plata, en Argentina. Como director técnico comenzaste en Argentina y acá en Chile te llegaste a la Universidad de Concepción, con lo que lograste el ascenso a Primera A. Después estuviste en O'Higgins, Everton y Iquique el año pasado. Actualmente es el técnico de Oriente Petrolero en Bolivia. Le damos la bienvenida a la pizarrita de BPF a Pablo Vitamina Sánchez. Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Antonio. Buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, un placer charlar contigo y bueno, un saludo también a la audiencia. Sí, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos poder tener una linda charla de fútbol y aprovecho de decirle a todas las amigos y amigas que están conectándose que pueden ir dejando sus preguntas para Pablo, que vamos a ir compartiendo cualquier duda que tengan, cualquier conversación de fútbol que también le interese sostener. Pablo, primero que todo, bueno, preguntarte cómo ha estado desde lo personal y lo profesional toda esta pandemia que nos estamos enfrentando actualmente. Bueno, desde lo personal, viste como que fue todo muy raro, porque al principio uno empezó a ver que esta enfermedad se empezó a desarrollar, bueno, en Asia, después en Europa, llegó con todo a España e Italia, y fue raro porque empezaron un caso, dos casos, dos en Chile, tres en Argentina, varios en Brasil, y no sabíamos hasta dónde iba a llegar esto, y la verdad que no sabemos hasta dónde va a llegar porque ahí arrancó y no paró, y cada día está más bravo esto. Nos sorprendió porque, digo que me sorprendió porque al principio recuerdo mi último entrenamiento que fue un lunes 16 de marzo por la mañana y los jugadores me manifestaron que Favol, que es el Cifut boliviano, les había casi impuesto que dejen de entrenar. O sea, ahí me despido de los jugadores, desde ese día nunca más los vi y bueno, esperando a ver qué empieza a pasar. Ahora lo que sí estoy percibiendo es que hay algún tipo de posibilidad de expectativa porque sale una recomendación de Conmebol pidiendo que se juegue la Libertadores, perdón, las eliminatorias en septiembre, con lo cual uno supone que se va a necesitar jugar en agosto y suponemos que necesitaríamos entrenar en julio. Así que bueno, tengo esperanza con respecto a eso, porque claro, desde lo profesional también es un parate que uno en mi profesión lo tenemos, pero lo tenemos sin equipos. Nunca un parate tan grande siendo el entrenador de un equipo y nos topamos con, bueno, ¿cómo llevamos adelante esta realidad con los jugadores? Y además que con lo difícil que es trabajar sin una fecha a planificarse, porque conversábamos delante que, claro, esto hay mucha incertidumbre, no tienes una fecha por la cual decir ya, este es nuestro objetivo, sea julio, sea agosto, son supuestos al final. ¿Y cómo se hace para trabajar eso, Pablo? ¿Cómo se hace para mantener al equipo activo, para de cierta manera mantenerse competitivamente dentro de las posibilidades? Sí, es difícil. La verdad que yo, ni bien pasó todo esto, aparecieron enseguida algunos entrenadores bueno, explicando que ellos entrenaban vía Zoom. Yo no lo llamaría a entrenar, no sé qué sé yo. Bueno, para mí no es un entrenamiento vía Zoom. Se necesita una cancha de fútbol, zapatos, redes, pelota, bueno, indispensable obviamente los jugadores.
el contacto, las asociaciones, con lo cual a través de pantalla es imposible esto. Nosotros lo que hicimos particularmente, Oriente Petrolero lo que hizo fue, inmediatamente se paró esto y no sabíamos por cuánto tiempo iba a ser, nuestro preparador físico, más mi editor de video, mi preparador físico Cristian Micheli y editor de video Emanuel Palmucci, que aparte de ser mi editor de video es técnico recibido y preparador físico, con lo cual es el que más títulos tiene dentro del cuerpo técnico. Y mi ayudante y yo, que estamos, bueno, abocados a la parte futbolística, casi ni participamos los primeros 20 días. Hablábamos con el cuerpo técnico, de hecho vivíamos en el mismo edificio, digo vivíamos porque son argentinos y volvieron repatriados a la Argentina. Entonces, al estar acá, bueno, compartíamos mucho, a la tarde nos juntábamos a tomar mates y hablábamos de esto, y lo que hacían era mi PF, que aparte en su época, donde era un poco más joven y con tiempo, hacía triatlón, un tipo súper entrenado. Él le mostraba los ejercicios, hacía filmar por su mujer, le enviaba a los jugadores vía WhatsApp los videos y recibía una devolución. Pero claro, pasó el tiempo y llegó una necesidad de verle la cara a los jugadores y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y se nos ocurrió interactuar con ellos cada 3, 4 días y buscar temas comunes para desarrollarlos y debatirlos. Al principio los propuse yo y después los empezaron a proponer ellos. Así que lo que hacemos es elegir un tema o dos. El editor mío se encarga de buscar imágenes, por ejemplo, presión tras pérdida, y buscamos imágenes de los equipos que lo hacen de la mejor manera. Barcelona, el River de Gallardo, y juntarla con imágenes nuestras. Y ahí empezamos a debatir si es correcto, si no es correcto, y bueno, y se arman lindas charlas, estamos aproximadamente de hora y media charlando, y bueno, nos volvemos a encontrar a los 3, 4 días para un nuevo tema. Por lo menos lo que intentamos es vernos la cara, saber cómo estamos, hablamos un poco obviamente de este tema de la pandemia, saber dónde está cada uno, con quién está, cómo lo está llevando. Y por otro lado aparece la figura de la nutricionista, que le pide a los jugadores bueno, que le mande fotos de los platos que están comiendo. Obviamente esto se empezó a pagar con el correr del tiempo, los jugadores se empezaron a cansar un poco de todo este show que le vamos inventando para mantenerlos vivos, pero por ejemplo, bueno, la charla, mañana vamos a tener charla de solamente coordinador de Oriente Petrolero, el gerente deportivo, va a estar mi cuerpo técnico, el doctor y la nutricionista. Porque estamos preparando algunas visitas, porque se van a empezar las flexibilizaciones, y vamos a ir con el doctor y la nutricionista a los domicilios de los futbolistas a tomar mediciones, a ver cómo están, a hacer algunos exámenes, a charlar. Es la manera que creemos mejor para seguir, bueno, vigente, si se quiere. Sí, no, súper complejo, porque, bueno, repito lo mismo, es súper difícil, primero que todo, lo que tú dijiste, trabajar de una manera que no es trabajar para el futbolista y para ti como entrenador. Cuando un entrenador tiene como intención a lo mejor dar una idea de juego, una forma de juego, una convicción, por Zoom, ¿de qué manera la puede hacer? A lo mejor se puede, por mucho que tú digas, claro, mostrar video, conversar, pero al futbolista también le termina aburriendo de cierta manera. Y ahí, sí, aparte, aparte los espacios, ¿no es cierto? Porque el futbolista acostumbrado al verde, al aire libre, sí. Hoy está encerrado en un departamento, en Santa Cruz hay una cuarentena bien estricta, con lo cual es bien complicado, ¿viste? No todos tienen la suerte de tener un lindo jardín como para moverse con más holgura, ¿no es cierto? Pero bueno, es la que nos toca. Claro, las realidades son totalmente distintas de un plantel también tan grande, desde un jugador joven a lo mejor hasta uno consagrado, son totalmente distintos escenarios que no son los ideales y no son los óptimos. Pablo, ahí te estaba mencionando un poquito de la idea y la convicción de juego. A mí me gusta decirle convicción de juego, bueno, forma, intención, como quieran llamarle. Como Pablo, como director técnico, ¿tú qué buscas de tu equipo? ¿Cuál es esa forma de juego que tú pretendes que tu equipo transmitan? Mira, vos ahí nombraste la palabra convicción. Yo en realidad lo que yo quiero, lo que yo pretendo de ellos, y tratamos de transmitirle esto, que tengan convicción, sea cual sea la manera. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay realidades distintas, qué sé yo. O sea, uno ve el Barcelona, el Bayern, el Liverpool, el City, la Juventus, y hay
hay una idea que es soportada, obviamente, y sostenida por la convicción, pero generalmente es una misma idea. O sea, uno no ve un Barcelona jugar distinto, un Bayern jugar distinto. Ahora, los equipos normales, los terrenales, los que no tenemos la suerte de tener a Arturo Vidal, a Sergio Ramos, a Messi, a De Bruyne, los terrenales tenemos que adaptarnos a un montón de estrategias, cambiar el sistema de juego. Tratamos de no traicionar la idea, pero yo hablo que la palabra tiene que ser siempre convicción. A partir de la palabra convicción podemos ser competitivos, vamos a ganar, perder, empatar, pero vamos a ser competitivos. ¿Y por qué hago referencia a esto puntualmente? A mí hoy me toca jugar, dirigir un equipo que juega en un país donde hay una geografía increíblemente extraña. Nosotros tenemos 5 equipos del llano y 9 de altura. De los 9 de altura, hay 6 de extrema altura. Hablo de Stronger y Bolívar a 3.700 metros, Real Potosí, Nacional de Potosí y Oruro a 4.000, y Always Ready 4.175 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual, la realidad es que nosotros no podemos ir a jugar de igual manera como lo hacemos acá. O sea, es difícil que la gente lo entienda, el que tuvo la posibilidad de conocer San Pedro de Atacama, el chileno que tuvo la posibilidad de conocer San Pedro de Atacama puede entender de qué se trata el subir una escalera y cansarte, el caminar un poquito más rápido de lo habitual y cansarte. Y nosotros tenemos que pedir a nuestros futbolistas que corran a altísimas intensidades y que con una deuda total de oxígeno tengan que pensar y resolver. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces nosotros vamos con una estrategia distinta, pero con la convicción de siempre. Nosotros vamos a ir a jugar a la altura, no vamos a presionar nunca tras pérdida, es imposible. Tenemos que tener, cosa que no sucedería, 3 jugadores contra 1, y ese jugador debería estar de espalda, o sea, de frente a su propio arco, acorralado inclusive por la raya, en una situación incómoda, cosa que es muy difícil que suceda. Si sucede, lo hacemos, pero es muy raro. Nosotros en Santa Cruz de la Sierra, en el Tahuiche Aguilera, intentamos presionar tras pérdidas, salvo raras excepciones, que estemos muy lejos, ¿no? Hay un montón de circunstancias que hacen que no valga la pena presionar tras pérdidas, porque no se puede, porque no sería inclusive sería una locura. Claro. Pero acá intentamos un montón de otras cosas, intentamos salir jugando permanentemente, no nos inmolamos, no somos fundamentalistas de la salida elaborada, pero en la medida que se pueda la intentamos. Creemos que es bueno, creemos que, yo siempre digo a los jugadores, no se llega siempre a situación de gol, y mucho menos al gol cuando se sale jugando. Pero se empiezan a generar cosas a nuestro equipo psicológicamente muy, muy fuertes y muy lindas, y al rival la incomoda. En la altura no lo hacemos, en la altura no podemos. Lo hacemos muy de vez en cuando, hacemos 2 o 3 salidas largas y una intentamos. Entonces, bueno, por eso yo digo que la estrategia que nos toque elegir de acuerdo a la situación tiene que ver más que nada con la convicción. La idea es tratar, en la medida de que se pueda, jugar por abajo, jugar corto, elegir el cambio de frente cuando ya se estuvo demasiado tiempo en un lugar para irnos lo más rápido posible a ese otro lugar donde creemos que hay más espacio. O sea, las ideas son casi siempre las mismas, sabiendo las dificultades que nos toca. Y si lo llevo al terreno chileno, no es lo mismo, sinceramente, jugar de local, y no le quiero faltar respeto a nadie, pero hablo de un equipo más normal que yo. No es lo mismo dirigir a Everton y enfrentar a Temuco que ir a visitar a Colo Colo, al Monumental. Sí, no es lo mismo, sinceramente no es lo mismo. Hay una jerarquía distinta. Y está, si se quiere, en el presupuesto mensual de la planilla. Entonces hay realidades que son ineludibles. Sí, ahí, bueno, hace 2 lunes estuvimos con Sebastián Núñez, del técnico nacional de Potosí, y me contaba lo mismo que tú, que la estrategia en Bolivia, en el fútbol boliviano, tiene que ir variando. Claro, por mucho que la convicción se mantenga, no es lo mismo jugar en el llano que en la altura de La Paz. Y eso son condicionantes en el fútbol boliviano que no se dan en otros escenarios. Y que exacto, y te agrego algo que quizás te lo pudo haber dicho Sebastián. En el alto generalmente, bueno, la misma altura te da una frescura y una temperatura mucho más fresca y agradable que venir a jugar al llano. Cuando vienen los tipos acá, los mata la humedad, el calor.
¿no es cierto? No hay ventaja con respecto a la parte de oxígeno. No hay ni ventaja ni desventaja. En el llano, la única ventaja que tenemos nosotros es que jugamos en nuestra cancha y nada más, y si se quiere, bueno, lo que te decía del calor y la humedad. Cuando uno va a la altura, bueno, se topa con la velocidad de la pelota, con la deuda de oxígeno, con un montón de cosas, y el rival lo aprovecha a la perfección. Sí, no, tremendo desafío, que son esas condicionantes que uno muchas veces, o sea, escucha como mito, pero no conoce y no tampoco asume del fútbol boliviano, que son tremendas, imponderables. Pablo, hablamos del convencimiento. ¿Cómo se convence a los futbolistas de esta intención? ¿Cómo transmitir esta convicción tú como de tu posición de líder de equipo? Mira, el futbolista hoy, ¿sabes qué encontré? Que hoy cree mucho en los entrenadores, te tiene que ir muy mal, qué sé yo, a mí me costó en Iquique, la verdad me costó en Iquique. Me costó en mi propuesta, me costó que se animen a salir jugando, me costó abrir los marcadores centrales, caso puntual de algún jugador que no se me animaba a irse, el marcador central no se me iba allá afuera. Por ejemplo, Mauro Centeno. Mauro me decía, profe, yo no me gusta irme allá afuera porque tengo miedo de perder la pelota y me queda muy lejos. Entonces, claro, él se sentía más cómodo quedándose adentro. Entonces yo ya tenía que variar y buscar una variante de cuál era el jugador que se me abría por izquierda para que Mauro se me quede en el medio. Y nunca le pude encontrar la vuelta. Terminamos teniendo poco dinamismo. Los extremos que llevé como para encontrar apertura y profundidad se me lesionaron los dos, Barbieri y el negro Salinas, se me lesionaron los dos, con lo cual empecé a tener muchos problemas. Pero en definitiva, con respecto a lo que vos me decís, es trabajar, mostrarle herramientas a los jugadores. El jugador de hoy en día está todo el tiempo pidiéndote herramientas. Me parece que es un error que lo provocamos nosotros los entrenadores. Tanta imagen y decirle, mirá que el rival te va a enganchar de 10, te va a enganchar 9 para adentro y una para afuera. Entonces, posicionate de esta manera, así lo obligás a ir a un lugar que al tipo no le gusta y ahí lo encerrás contra la raya. O sea, le dimos tantas herramientas que hoy los chicos te escuchan demasiado. Y yo siempre en broma le digo a mi cuerpo técnico, le digo, si empezaré un partido, si nosotros una semana salimos de nuestro trabajo normal, que preparamos el equipo para enfrentar a otro de turno, y si no haríamos nada, si haríamos, por ejemplo, reducido toda la semana, que no le decimos cómo juega el rival, cómo se va a parar, los nombres propios, y pita el árbitro y digo, los jugadores se quedan parados, porque no saben qué hacer. Claro. Dependen demasiado de nosotros y tampoco está bueno. Tampoco está bueno. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ya dejan de ver fútbol, no ven tanto fútbol, no ven el fútbol local, el que deberían ver, ven el City, ven el Bayern, el Barcelona, y estaría bueno que vean a los de acá, que son los rivales que van a enfrentar. Rivales. Pero como esa herramienta se la damos nosotros, no lo miran los tipos. Entonces la convicción empieza a pasar por ahí. Fortalecemos mucho ahí, le mostramos que estamos detrás del tema para que ellos tengan las herramientas y para empezar a convencerlos y que crean. Y después depende mucho también de los resultados. Los resultados ayudan muchísimo a los entrenadores. El jugador mira el resultado, mira cómo juega el equipo y dice, che, está bueno lo que propone el entrenador, vamos a darle para adelante con esto, vamos a hacerle caso. Por eso, cuando trastabillaste al principio, después se te hace muy, muy complicado empezar a levantarlo. Pablo, ahí mencionaste, por ejemplo, el caso de Centeno, que como él como central, a lo mejor gran parte de su carrera la hizo como último hombre, como líbero, y a lo mejor esa misma característica o esa misma solicitud de que se abra de amplitud en la salida le costaba. Ahí como técnico, ¿el técnico se debe adaptar a las características de sus jugadores o sus jugadores se tienen que adaptar a lo que esté pidiendo el técnico? No, yo creo que nos tenemos que, a ver, nosotros como entrenadores, si tenemos la posibilidad de armar el equipo, decimos, bueno, a ver, caso nuestro, que nos gusta jugar con extremo. No somos fundamentalistas del 4-3-3, pero si lo podemos elegir, lo elegimos. Y después muchas veces nos adaptamos. Si en la altura me atacan con dos grandotes de referencia, que yo sé que en la altura me van a tirar muchos pelotazos, de 3/4 inclusive, juego con línea de 3, para que me sobre uno. Pero en el caso puntual que vos me decías, no, yo creo que hay muchas veces que nos tenemos que adaptar nosotros a lo que tenemos, y muchas veces cuando no podemos encontrar la idea, que a mí me pasó en Iquique, nos tenemos que adaptar al rival.
A mí me tocó en Iquique, al no poder encontrarle la vuelta por momentos, no sé, caso puntual, partido contra Coquimbo, que estaba pasando por un buen momento, dirigido por Pato Graf, que era el equipo, en el análisis que habíamos hecho, era el equipo que más centro tiraba en el fútbol chileno, que más te desbordaba. O sea, los extremos, tanto Farfán por derecha como Benítez en ese momento por izquierda, eran bien verticales, no se iban casi nunca para adentro. Llegaban al cuadrante, centro, 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 centro. Sumado a que tenían laterales que se le agregaban y se le acoplaban, y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, le vamos a cerrar las bandas, nosotros le vamos a tapar las bandas, le vamos a hacer jugar a algo que no están acostumbrados, que vengan por el medio. Y nos salió bien, pero yo no estaba trabajando mi idea, estaba haciendo un trabajo anti-Coquimbo, por ejemplo, claro, para neutralizar. anti-desborde, y yo no me sentía del todo cómodo con esto, pero era lo que me tocaba, porque lamentablemente no le podía encontrar la vuelta a una idea. A mí me hubiera gustado en ese caso ser el técnico de Coquimbo, decir, bueno, nosotros seguimos jugando de esta manera. ¿Sí? Después, bueno, el técnico de Coquimbo verá si el día de mañana otro equipo le propone lo mismo que le propuso ese Iquique, a ver si cambia o no cambia. Pero yo ahí no pude y me tuve que adaptar, no solamente a mis jugadores, sino a lo que proponían los rivales para sacar puntos. Perfecto, Pablo. Delante mencionaste esa intención de salir jugando y te llevo a ese escenario del recordado Everton que tuviste hace algún tiempo, donde tenías a Eduardo Lobos que era muy partícipe en la iniciación del juego. También conversamos con Eduardo hace un tiempo y él comentaba, claro, esa intención de crear superioridad numérica desde la zona de inicio del juego, pero también te enfrenta a otro factor que es el riesgo de cometer el error o el riesgo de equivocarse. ¿Qué tanto se puede mantener esa intención de juego por sobre los errores o el riesgo de equivocarse? Mirá, cuando nosotros como entrenadores le decimos al arquero intentá jugar, arriesgate, después no lo podemos, tampoco lo podemos crucificar. Por ejemplo, nosotros con Eduardo, en 2 años, Eduardo cometió 2 errores con los pies. A ver, puede haber sacado alguno que le quiso dar el pase, no sé, a Camilo Rodríguez, claro, y se fue al lateral. Digo, errores groseros que terminaron en gol del rival. 2. Es un porcentaje bastante corto, chico, para todo lo bien que nos hizo Lobos a nuestra propuesta. Entonces vale la pena asumirlo el riesgo. Lo que sí, bueno, después nosotros tenemos que tomar algún tipo de decisiones. Por ejemplo, Eduardo, yo lo saco después de un partido con Caracas que comete un error con los pies, pero yo no lo saco por ese error puntual, yo lo saco por una suma, y esto lo hablé con él, por eso también me animo a hablarlo acá, por una situación que yo creía que ya no era buena para el contexto, para la coyuntura, ni para él mismo. Me parece que lo ayudaba. Él, en su momento, él claramente me dijo, yo no siento que me ayudes sacándome. Y yo le dije que sí, que creía que lo sacaba, y que el día de mañana quizás, y ahora me va a entender de a poco un poco más, ahora que Eduardo es entrenador, yo sé que me va a entender, pero tenía que sacar. Pero saqué con una suma de momentos en los cuales creía necesario que era el momento de salir. Y a los 6 partidos reapareció Eduardo, sin ningún problema. Él no me creyó que yo lo iba a volver a poner. Yo le dije, ¿sabés qué le dije? Ojalá, Eduardo, no te tenga que poner nunca más. Esto quiere decir que el que entró hizo las cosas de maravilla. Claro. Y yo lo lamento por vos. Pero si te tengo que poner, te voy a poner. Me dijo, yo no creo que me vuelvas a poner. Y lo terminé poniendo. Y con el tiempo lo puse. Nada, 5 o 6 partidos después jugó de vuelta. Y ahí va mucho también que pasa en el análisis del fútbol que se hace, que uno se queda claro con el error. Pero como tú dices, son pocas veces que se analizó a lo mejor cuántas veces desde un inicio del juego de Eduardo Lobo se creó una opción de gol para Everton o un gol de Everton en ese entonces. No, y aparte, Tonio, nosotros en el análisis que hacíamos, Eduardo tocaba la pelota entre 30 y 50 veces por partido. Digo, en esta construcción, aparte de las atajadas y eso. Claro. Eduardo era un tipo que tocaba entre 30 y 50 veces la pelota por partido, con lo cual para nosotros era muy importante, porque llegaba un momento que, ¿sabés? Era muy importante cuando íbamos a jugar de visitante, inclusive. El rival se desesperaba porque su público lo impacientaba y salían a querer presionar a lugares complicados, a donde nosotros nos animábamos encima, y a partir de ahí sucedía lo que queríamos, crear superioridad, poner gente con espacio
de frente al arco rival y pudiendo correr hacia adelante para que empiece a tomar otro tipo de decisiones. Y bueno, pues ya viene otro tipo de construcción, ¿no es cierto? En otra zona, zona 2, zona 3 de la cancha. Pero para nosotros era muy importante Eduardo. Buenísimo, Pablo. Pablo, te ha tocado estar, bueno, en Universidad de Concepción, que lo nombramos hace un rato, O'Higgins en Rancagua, Everton en Viña y Iquique en el fútbol chileno. Ya tiene un conocimiento ya total de lo que es nuestro fútbol. Y te quiero llevar al futbolista chileno. ¿Tú cómo lo defines desde características tanto físicas, técnicas como psicológicas? Mira, a mí me gusta mucho el futbolista chileno. Me parece los grupos que he tenido eran grupos, salvo alguna excepción, grupos dóciles, que digo, en el contexto del entrenamiento se brindan. Te escuchan, te creen, se brindan. Después, bueno, por ahí te dice alguno, cuando uno llega al fútbol chileno, te dice, no, che, tenés que tener cuidado con este que sale de noche. En todos los países salen los jugadores, no todos, un porcentaje por suerte muy chico, pero en todos lados tenés uno o dos en el plantel que te salen. Tenés que saber cebarlos, tenés que saber cuidarlos, porque tenés que hacerles entender que si salen se van a lastimar, porque hoy la metodología de trabajo es dura, es exigente, se entrena temprano, generalmente a primera hora, si no están bien descansados pueden tener problemas, con lo cual considero muy, muy bien dotado técnicamente a los futbolistas, físicamente depende también del entrenamiento, y psicológicamente evidentemente hubo un cambio a partir de pasado los mediados de los años 2000, bueno, más precisamente con la llegada de Bielsa, que coincide no solamente con un cambio de cabeza, sino con una generación maravillosa que empieza a surgir en esa época y que le terminó dando muchísimo rédito a nivel copas a Chile y muchas alegrías a su pueblo. Y esa generación también hizo ilusionar a los chicos, ¿no es cierto? Los chicos empezaron, yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como Vidal, quiero ser como Valdivia, quiero ser como Aranguis, quiero ser como Bravo, como Medel, como Vargas, como Isla. Y eso es muy bienvenido, ¿no es cierto? Porque empezaron a aparecer espejos para los jóvenes, ¿no es cierto? Espejos que triunfaron, me olvido de Alexis, me olvido de Bocellur, tipos que han triunfado y que le han mostrado al resto de la población de futbolistas chilenos que se puede. Sí, y bueno, y mencionaste a los chicos, y ahí te quiero tocar un tema que siento que en estos momentos es como la deuda pendiente que tenemos, o lo que estamos un poquito en déficit, que es esa consolidación de los chicos, desde cuando el futbolista joven, desde el fútbol formativo debe pasar al profesionalismo, siento que cuesta que se consolide. No sé si tú tienes una sensación parecida en tu experiencia acá en el fútbol chileno, y por qué crees que pasa esto. Mirá, creo, por momentos, yo creo que hay equipos que trabajan muy bien, digo en el fútbol joven, en el fútbol formativo, también tiene que ver, para mí, la regla esta del juvenil para mí no suma, hay algunos estudios, no sé los números, pero no es muy alto el porcentaje de aquellos jugadores que juegan por obligación, por reglamento, que después se sostienen en la primera división. Termina siendo un problema porque, para mi gusto, se terminan apurando procesos de jugadores que a lo mejor les falta un poquito todavía ese golpecito de horno previo a mandarlo a la verdadera batalla, que es la primera división, y muchas veces los apuramos. Entonces nos terminamos, claro, en la obligación tenemos que echar mano a chicos que quizás no están preparados. Eso por un lado. Por otro lado, sucede algo bueno y malo. Hoy la economía de la Argentina no es de la mejor, y hoy, si bien en Chile te pagan con peso chileno, el dólar se mantiene, pasa en Bolivia, acá va a pasar algo en Bolivia, que vamos a, por primera vez en la historia, van a empezar a llegar jugadores a Bolivia de la primera división del fútbol argentino, generalmente venían de la tercera división del fútbol argentino a Bolivia, y ahora, por la necesidad del jugador de querer cobrar en dólares, va a animarse a venir a jugar al fútbol boliviano, y esto va a ser inclusive que vayan, bueno, a Chile ni hablar, que es una liga superior a la boliviana, va a empezar a nutrirse de jugadores. Esto también quizás le reste, por un lado, a las posibilidades de algunos chicos, pero por otro lado, una liga con buenos jugadores, o con mejores jugadores, va a ser una liga más linda. El chileno, que tenga la capacidad de absorberle, digo, no sé, un chico por ahí de 19 años, que tenga de compañero un muy buen futbolista argentino que le empiece a robar cosas, digo, sanamente, claro, que le empiece
a copiar. Por eso digo que va a ser bueno y malo esto de los argentinos, que puedan llegar a empezar a venir ahora por la situación económica muy favorable para el fútbol chileno, ¿no? Para poder importar jugadores de calidad. Sí, entiendo totalmente. Pablo, quiero hacer un paréntesis para saludar a la gente que se está conectando. Benja Bustamante, bueno, un abrazo tremendo, Pablo, dice, tremendo profesional, pero mejor persona. Desde Requino, yo vivo en Requino, Pablo, o sea, nací en Requino, donde queda el Monasterio Celeste. Así que me ha mandado muchos saludos de gente de O'Higgins, que de Requino especialmente, que te conocieron y que te Sí, mandan... aparte que yo viví un año en Requinoa. Ah, sí, mira. Yo No viví en tenía el idea. monasterio, viví ahí en el monasterio, con lo cual le tengo un cariño, iba al supermercado ahí a Requino, o sea, mi vida estaba ahí en Requino, así. Ah, qué buena. Bueno, Iba muy poco a Rancagua. le mandamos un gran abrazo a... Bueno, y un cariño a Benja, que lo conozco de Viña. ¿Sí? Va, si es el Benja que conozco, un gran abrazo para él. Le dejamos el saludo entonces. Aprovecho, bueno, de mandarle un saludo a La Patagua, que es una distribuidora en San Antonio, Pablo, que nos colabora, así que le damos el saludo. Y también a Bruno Hidalgo, que me dijo que teníamos que mencionarlo sí o sí, porque si no Sí. iba a quedar sentido. A Brunito, un gran abrazo. Le mandamos el otro saludo. Pablo, vamos a seguir. Bueno, ahora en tu camino como futbolista, fuiste un mediocampista muy talentoso y ahí te quiero llevar a un escenario que creo que está ocurriendo, que de repente la gambeta o ese desequilibrio individual o esa espontaneidad que tiene el futbolista distinto se está dejando un poco de lado por las obligaciones tácticas. No sé si tú crees que es así y de qué manera nosotros podemos seguir potenciando, o tú como técnico en este caso, se pueden seguir potenciando este tipo de jugadores. Mirá, yo creo que está ese jugador. En un momento, el fútbol, viste que el fútbol es muy retro, va cambiando y van cambiando los sistemas de juego. Ese jugador se explotó al máximo con el 4-3-1-2. O sea, era el enganche, era ese rombo en el medio con el contención, el volante por derecha, el volante por izquierda, ese enganche, el que hace referencia. Yo creo que no sé si lo vamos a volver a ver. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos hablas de ese jugador, se nos viene a la memoria, no sé, el jugador, el más gordito, el que no corre, el que nos entra por la vista porque generalmente es zurdo. Claro, por la exquisitez técnica. Es exquisito y es lindo verlo, pero ese busca otra cosa. Yo no sé si ese jugador, no digo que ese jugador no podría jugar, ese jugador, ese que describí yo, tendría que adaptarse a la realidad de hoy. Tendría que ser funcional al equipo, por ejemplo, cuando no tiene la pelota. Y entonces veríamos un tipo que corre, y porque corre creeríamos que no es aquel gordito, pero sí se puede lograr. Yo creo que se puede lograr todavía un mejor jugador, que tenga todos los atributos de ese que queremos ver en la cancha, pero con una condición física que sea funcional a las necesidades del equipo y del entrenador. Yo creo que hay, por ejemplo, Nacho Fernández de River es de alguna manera ese jugador, pero claro, tiene tanto ritmo y tanto vértigo que no parece. Uno piensa que puede ser Juanfer Quintero, ese jugador. Claro. ¿Por qué? Porque es zurdo, porque corre menos. Sí, pero termina jugando más Nacho Fernández. Sí, claro, y que vale Nacho Fernández, más Nacho Fernández. Sí, Nacho Fernández, como tú dices, claro, te queda esa en la vista, te queda todo su despliegue físico que tiene, que es tremendo, que lo ve en la orilla, después en el centro, después en el otro lado, pero técnicamente es muy bueno, buenísimo. Técnicamente es muy bueno, mete goles, pisa el área, remata, es generoso en defensa. Es un jugador que va a valer, se va a ir por 15 o 20 millones de euros ese chico, ¿entendés? Sí. Pero la gente no lo termina de ver como le enganche. La gente tiene en la retina a Víctor Hugo Castañeda, a Jaime Riveros, al Coto Sierra, a Pablo Sánchez, por ejemplo. Claro. Pero porque no éramos ni mejores ni peores. Nos tocó vivir en otra época donde los entrenamientos eran distintos, donde los físicos eran distintos, productos justamente del entrenamiento. Hace unas semanas, Pablo, te escuché en una entrevista que decías que si el Pablo Sánchez estuviese con la metodología de trabajo actuales, sería mucho mejor. Porque me quedó grabado eso que mencionaste, que en tu tiempo era el día martes 12 kilómetros de un trote bien suave, después día miércoles un poco de definición, jueves y viernes fútbol, el día sábado un poco de táctica fija, domingo jugar. Y si sumabas la cantidad de veces que estuviste en contacto con el balón, fueron súper pocas. En cambio, es todo lo contrario, el balón es el protagonista desde la entrada al calor. Quiero que profundice un poquito eso que mencionaste, que lo conté muy, muy interesante. Sí, es que es la realidad. Nosotros, hoy
un periodista, un entrenador, uno lo escucha en una conferencia, sí, porque desdoblamos por derecha, porque hicimos las coberturas muy bien. El control orientado en el gol fue maravilloso. Y en mi época no existía todo ese dialecto futbolístico para que nos enseñen. Nosotros tuvimos la suerte de aprender en la calle. Yo creo que cualquier jugador aprende de chiquito. Hay una frase de Bielsa que dice que los chicos, entre los 4 o 5 años hasta los 17, 18, mientras están jugando al fútbol, se están entrenando en realidad. Cuando nosotros jugábamos a la pelota con amiguitos en la vereda de casa, aparte de divertirnos, nos estábamos entrenando. Nos estábamos perfeccionando toda nuestra técnica. Después, algunos, los que llegan claramente a primera, son los que pudieron aprovechar todo eso, y otros no, porque también vos me podés decir, pero ¿cómo? Vos jugabas con tus amiguitos, que después uno es taxista, el otro trabaja en una fábrica, el otro empresario. Y sí, ellos tuvieron otras virtudes. Justamente el empresario, una gran virtud para ser empresario, el taxista como para desarrollar su vida, subido arriba de un auto y elegir las mejores calles para levantar a los mejores pasajeros. En fin, a mí me tocó el fútbol, pero no nos enseñaban. A nosotros no nos enseñaban. En la época nuestra los entrenadores hacían mucho hincapié en la garra, en el aprovechar las oportunidades. Eran más una especie de coaching, que iban por la parte anímica, en la parte emocional. Ustedes tienen que aprovechar la situación porque ustedes vienen de familias humildes y porque les van a ayudar a sus papás y porque van a cumplir el sueño de un montón de gente que quiere ser. Te llegaban por esos lugares, ¿no? Pero las herramientas deportivas eran las que habíamos acumulado pura y exclusivamente nosotros jugando con nuestros amigos. En el potrero. En competencia cuando fuimos un poquito más grandecitos, en la adolescencia, ¿no? Hoy nosotros todavía seguimos, un entrenador de primera podría decirse que debería recibir un jugador hecho, formado, y disponer de él desde la parte táctica según sus condiciones individuales, ¿no? Para ver cómo le sumo a ese jugador al colectivo. Pero nos encontramos con... Todos los jugadores tienen falencias, todos. Quizás no sepan patear bien con la pierna inhábil, no sepan cabecear, cierran con la pierna equivocada, o es un lateral izquierdo que cierra quiere cerrar con su pie izquierdo a pierna cambiada, cuando hay que enseñarle a que cierre con el derecho, pero lo más probable es que se meta el gol en contra. Entonces hay que seguir perfeccionándolo. Todo eso a nosotros no nos pasaba. Por eso digo, a ver, no sé cuánto mejor sería, pero sí yo creo que un poquito mejor sería. Buenísimo. Y ahí, bueno, te tocó jugar, que lo mencioné también, llegaste al Feyenoord de Holanda. ¿Con qué realidad te enfrentaste en ese entonces? ¿Qué tanto te cambió del fútbol que venías de Rosario al de Europa? Ahí me tocó algo, viste, cuando yo te decía que uno va cuando hablábamos de Colo-Colo, de los equipos grandes, ahí me toca ir a un grande, donde tenía muy buenos jugadores. Y me encontré con que no se entrenaba desde lo táctico. O sea, era una metodología bastante moderna, pero era una metodología de la cual yo uso una parte, porque había mucho trabajo con pelota, pero muy poca táctica. Después me di cuenta que, claro, a los entrenadores les alcanzaba con la calidad de jugadores que había para ser competitivos. Me parece que hubiera venido bien un poco de táctica y de estrategia. No la había. Los entrenamientos eran muy parecidos todo el tiempo. Y ya te digo, me tocó jugar con Giovanni Van Bronckhorst, Ronald Koeman, Larsson, el arquero de Ed de Huy, que después trabajó muchos años en el Chelsea. Teníamos un equipo bárbaro. Entonces, tremendo nombre. Llegó después Julio Ricardo Cruz, que después fue a Bolonia, después a Inter y la rompió. Bueno, teníamos muy buen equipo. Sí, otra metodología de trabajo respecto a la que yo venía de Argentina, pero todavía me parece que ya era como que se estaba desarrollando esta actual, pero todavía no estaba la actual. Y bueno, y otra manera de jugar al fútbol, distinta a la realidad que yo vivía en Rosario Central, donde se jugaba, en el fútbol argentino se jugaba un fútbol de mucho más, o se jugaba, ahora ya los tiempos son otros. En esa época había mucho más traslado, mucha más gambeta, muchas más individualidades que empezaban a romper esquemas. Ahí no, ahí era mucho pases veloces. De hecho, cuando yo después veo cómo entrenan ellos en el fútbol juvenil, me doy cuenta que entrenan todo velocidad de pase, desmarque, recepción, control, pasa todo por ahí.
Y ahí, bueno, lo he tocado en varios de estos programas, y que es la velocidad del pase, que lo mencionaste, que creo que en estos momentos se está tomando otra vez mucha importancia acá en Sudamérica también, que vemos equipos como River Plate, por ejemplo, que tienen un juego veloz, el pase fuerte, el primer control súper bien, siempre bien perfilado. Eh, ¿Qué características crees que tú que van dependiendo de eso? ¿Eso se trabaja? ¿Tú como entrenador lo trabajas, lo entrenas? ¿De qué manera se puede perfeccionar? ¿O ya es algo que viene desde la formación que debería venir bien y es muy difícil corregirlo después en el camino? No, sí se puede mejorar. Yo creo que viene la formación, esto que yo te decía, cuando uno juega con los amigos, uno empieza a sacar ventaja a lo mejor de... Ni sabíamos, o sea, no sabíamos, pero era algo que nosotros, qué sé yo, me daban un pase y venía a tal velocidad y yo veía que este no iba a llegar, entonces yo le mostraba que iba a ir a buscar la pelota adelante, en realidad me corría para atrás para que pase largo y me iba. Muchas veces usábamos eso como un dribbling. Y ahí empieza el jugador a formarse, pero sí que se puede entrenar. De hecho, hoy la mayoría de los entrenamientos de cualquier equipo de primera división empiezan con asociaciones de pase. Ahí uno encuentra pase, recepción, desmarque, continuidad de juego. El tema es lograr que los jugadores no lo hagan por hacer, que sepan, yo siempre trato de que, y se los digo a los jugadores, que nos pregunten por qué hacemos cada trabajo. Cada trabajo tiene que haber un porqué, no hacerlo por hacer. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ejercicios que medianamente sean buenos y funcionales a lo que nosotros queremos, que tengan alguna... nosotros hacemos una progresión del entrenamiento. Generalmente empezamos con trabajo mucho más analítico, después vamos a trabajos integrados, donde empezamos a poner en práctica todo aquello que hacemos al principio. Esto que lo hacemos de manera más analítica, lo empezamos a poner en práctica. Pero yo siempre le digo a los jugadores, pregúntenos por qué hacemos tal y cual cosa, porque está bueno para que eso aprendan y que les vayan quedando cosas y que las vayan mecanizando y las vayan incorporando sabiendo qué hacen. Porque muchas veces hacen por hacer. Es clave eso que tú dices de que el jugador capte y entienda que ya, esto lo hago, pero ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la intención de hacer esto? ¿De qué me sirve? Eso es muy interesante que el futbolista se empiece a dar cuenta, porque pasa mucho eso que tú dices, el futbolista lo hace porque el entrenador se lo pide, porque lo mecaniza, pero cuando el Claro, futbolista entiende y logra entender esa intención, cambia mucho el objetivo. básicamente, todo eso creemos que lo va a hacer mejor jugador. Y si él pregunta, lo va a hacer mejor aún, porque lo va a hacer pensar aparte. No solamente mecanizar por el hecho en sí del entrenamiento, sino que lo va a hacer pensar. Cuando uno le da una explicación coherente y racional y que tenga congruencia con lo que está haciendo. Pablo, te quiero preguntar, en la toma de decisiones, que es un factor súper importante para el futbolista, que creo que no se deja de trabajar en ningún momento, ¿tú de qué manera la abordas? ¿De qué manera crees que esta es la mejor manera que el futbolista pueda empezar de cierta manera, a tomar mejores decisiones, valga la redundancia? Mira, yo creo que es la parte más difícil, esa sí que es difícil. Nosotros, bueno, hay muchos trabajos que tienen que ver con la parte cognitiva, más allá de entrenar un montón de aspectos cuando hablábamos de poner en práctica lo que habíamos hecho al principio, con trabajos que queremos que hagan los futbolistas, justamente tienen que ver con la toma de decisiones. A ver, cuando nosotros hacemos un trabajo reducido, con muy poco espacio, pero que van a ser intensos, y, por ejemplo, yo le pido al futbolista que generalmente que no se detenga nunca el balón, jugar a dos toques, o podés jugar a dos toques y después de que un jugador haya hecho dos toques, el siguiente obligado tiene que hacer un toque. O sea, es que esté pensando, que esté continuamente atento, concentrado a la acción. El futbolista, yo siempre les digo que es medio complicado esto, es como uno sale tengo que ir de mi casa en auto al entrenamiento. Yo no sé cuánto voy a demorar. Supongo que puedo demorar tanto, pero en el medio me pueden pasar un montón de cosas. Tránsito, semáforos, algún accidente, una pinchadura de goma. En el medio de todo eso, yo le digo al futbolista que todo el tiempo tiene que estar sacando fotos. Nosotros usamos el espejito cuando vamos en el auto, usamos los espejos. Si vos le preguntás a alguien cuántas veces miró el espejo en tal trayecto, lo más probable es que te diga, no sé si lo miré. Sí, lo miró cada 5 segundos. Miró aquel, miró este, miró este. Entonces va sacando fotos. El futbolista, yo le digo siempre, vayan sacando fotos. Cuanto más fotos tengan en su cabeza, mejor capacidad para resolver van a tener porque van a saber qué está pasando alrededor todo el tiempo. Algunos entrenadores dicen cogoteen, miren, espíen. Yo le digo que saquen fotos, que usen el espejito retrovisor, les digo siempre.
No, buenísimo. Pero es difícil ese aspecto, ¿no es cierto? La parte de entendimiento de juego, de toma de decisiones, ¿no es cierto? Buenísimo, Pablo. Muy buena manera bueno, la mirada periférica que dicen algunos, pero me gustó Sí, ese concepto de tomar. hay una parte, Tonio, que tiene que ver con no sé si lo escuchaste alguna vez, que tiene que ver con la neurociencia. Sí. Y esto tiene mucho que ver con eso. O sea, muchas veces un futbolista empieza a resolver como resolvía de chico, por eso es difícil cambiarle algunas cosas a los jugadores. Esto tiene que ver con que han tenido experiencias muy satisfactorias jugando al fútbol, con amigos, sean competiciones en el fútbol joven, en donde fuese, y las repiten porque le ha ido bien. Entonces, generalmente repiten lo mismo. Entonces, y muchas veces se creen que hacen algo bien porque a ellos les da satisfacción, pero no es funcional para el equipo. Esa es la que es difícil cambiarle. Tocaste la neurociencia. ¿Trabajas en la neurociencia en tus planteles? ¿Tiene algún especialista, algún No, profesional, psicólogo también a lo mejor? no, tenemos un psicólogo deportivo que no aborda tanto eso, sino algunos problemas más personales. Hay algunos, acá en el fútbol boliviano, bueno, tenemos alguna precariedad en los futbolistas, bueno, los chicos que van surgiendo y que se nos van incorporando. Entonces, lo tenemos más abocado a eso. Yo muchas veces le hablo al futbolista de la parte de la neurociencia, pero se la hablo desde un aprendizaje mío empírico. No tengo la capacidad como para desarrollarlo. A mí me tocó trabajar en Banfield, en Central, en Oriente Petrolero en 2009, en UD Conce y en O'Higgins con Ramiro Logercio, que es un especialista en ese tema. Y bueno, lo que iba escuchando de él, bueno, me fue quedando, pero la verdad que no tengo muchas cualidades como para desarrollar este tema. Bueno, Pablo, volviendo a lo que fue tu paso por Holanda, mencionaste un poquito lo que es la metodología de trabajo allá, que tú también mencionaste que te queda mucho, inicia a lo mejor con un trabajo más analítico y después hace algo más integrado. ¿Cómo es tu metodología de trabajo, en resumen, para poder entender un poco cómo trabaja Pablo Sánchez? Mirá, yo digo que es media mixta, media híbrida, porque es una mezcla de... Hay dos ramas bien definidas en el fútbol, que son la analítica, o la estructurada, o la mecanizada, que la de Bielsa, si se quiere. Sí, Y, el máximo exponente, a lo mejor. y después se puso muy de moda la periodización táctica. Estaba muy de moda la periodización táctica, estaban todos enloquecidos con la periodización táctica y pensaron que era la única manera de enseñar fútbol o de entrenar un equipo de fútbol. Y en realidad, yo particularmente no lo veo tan así. Nosotros lo que hacemos es una mezcla robo un poquito de esto y un poquito de esto y lo mezclo. Como te decía, si voy a hacer un trabajo, no sé, que tiene que ver con que mis delanteros terminen centrando por banda, trato de también ese día en la parte defensiva trabajar, evitar centros. Entonces, el trabajo por separado a los delanteros y a los defensores de manera analítica y después los integro en un trabajo donde obligo, por ejemplo, a que el trabajo se termine por banda para que termine el centro, con lo cual el defensor va a tener que tratar de evitarlo y poner en práctica lo que había entrenado hace un rato. Nosotros vamos más por ahí. Pero después la realidad es que a nosotros los entrenadores profesionales nos empieza a surgir otros problemas. Porque así sería muy fácil, pero nosotros tenemos los problemas del rival de turno y de los errores cometidos en el partido pasado. Entonces nosotros en nuestra semana tipo lo que hacemos es dedicar los primeros días de la semana, bueno, el primer día de la semana a la recuperación de los futbolistas, de los que jugaron, a la intensificación del trabajo de los que no jugaron, porque necesitamos que estén a la altura o lo más parecido. Si bien no Igualar las cargas. Claro, necesitamos que estén ahí porque en algún momento lo vamos a necesitar. Y después ocupamos los días subsiguientes a esto, a la falencia que hemos tenido en el partido anterior y nos dedicamos también a las virtudes y defectos que pueda tener el rival de turno, tanto para cuidarnos como para aprovecharnos de los defectos que tenga. Por eso la semana nosotros la armamos de atrás para adelante. Yo tomo el partido del fin de semana, el de la competencia que va a suceder dentro de, ponerle 6 días, como punto de partida y empiezo a armarlo para atrás. Para atrás es pelota detenida el día anterior. Yo hago un trabajo que particularmente que a mí me gusta, que le llamo momentos, donde utilizo los momentos que son las transiciones defensiva, ofensiva, salida y presión. Y de ahí para atrás, los días que vienen para atrás,
los ocupo justamente en temas que tienen que ver con falencias propias y cosas que tengan que ver con el rival de turno. Y pueden cambiar muchísimo, con lo cual no tengo temas específicos. Tienen que ver con nuestras realidades. Pero si vos me decís la metodología, generalmente va de esa manera. Empezamos con trabajo, asociaciones de pases para entrada en calor, previo trabajo del PF con fortalecimiento, zona media, tren inferior, tren superior, lo que fuese. Pasamos a los enlaces que tienen que ver con una entradita en calor para dármelos listos, y ahí ya nos vamos a los trabajos. Primero analítico e integrados al final. Clarísimo, Pablo. Bueno, como futbolista fuiste un volante muy habilidoso, con mucha llegada al gol. ¿Qué características tuyas como futbolista ves ahora reflejada en el fútbol moderno? Y me explico un poco, a lo mejor esa doble función de llegar al arco, de también tener que defender, de llegar al gol, de hacer a lo mejor un cambio posicional, de que a lo mejor ya no es solamente un volante que tenga que jugar por el interior, sino también por fuera, y etcétera. ¿Qué características tuyas ves ahora en el fútbol actual? Y también qué tú buscas en tus jugadores. Mirá, a mí me pasó algo ahora con esta pandemia, empecé a ver partidos míos. Después de mucho tiempo me empecé a espiar un poco. No solamente, generalmente tenía el recuerdo de los goles, y empecé a darme cuenta que en YouTube hay partidos. Algunos resúmenes, pero hay partidos. Con lo cual me empecé a mirar y a prestar un poquito de atención, a ver si era inteligente o no tácticamente. Porque yo me acuerdo que sí, que jugaba bien con la pelota, que tenía dominio, que tenía buen pase-gol, que pisaba mucho el área. Y empecé a ver esto, ¿no es cierto? Que muchas veces, y empecé a recordar, me tocó jugar mucho por derecha, por la banda derecha como volante, como un 8, muchas veces por izquierda. Generalmente en mi carrera me desarrollé como enlace, como enganche, pero empecé a encontrar esto, que cuando jugaba de volante, ya sea de 8 o de 10, relevaba mucho al contención cuando se iba. Me tocó jugar con muchos contención que eran 8, habitualmente habían sido 8 o 10, con lo cual se iba para adelante, entonces había que cubrir ese espacio que este dejaba. Y yo creo que mi primera etapa como futbolista, hoy me adaptaría muy bien ese primer jugador, el jugador hasta los 27 años. El segundo no. El segundo ya fue un jugador más lento, más pensante. A mí me gustaba más para esa época, pero yo sé que ese segundo jugador en esta época no jugaría. El primero sí, jugaría tranquilo. ¿Ese jugador, el segundo, es el que volvió a Argentina ya, en su segunda etapa? Volví más viejo, me cambió el cuerpo. Yo debuté en primera con 60 kilos y me retiré con 75, o sea, en 13 años aumenté 15 kilos, con lo cual fue cambiando. No era gordo, pero fui cambiando, me hice un poco más lento. Yo disfrutaba porque era un jugador más pensante, que administraba mejor la pelota, hacía que pase más por mí, pero ya había dejado de ser picante, ya me costaba el dribbling, ya no pisaba tanto el área, ya era un poco más organizador. Lanzador. Perfecto, Pablo. Vamos a ir saludando a algunas personas. Preguntan acá, ¿influye en el cuerpo técnico de las series menores? Y me explico, casi el cuerpo técnico, tú trabajas con personas del cuerpo técnico tuyo que tengan relación con la serie menor para así hacer la inclusión. No sé si queda claro. Esto depende pura y exclusivamente del proyecto del club. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces uno escucha, sí, tal entrenador le llevó el proyecto al club. Y yo la verdad no lo puedo creer. Los proyectos son de los clubes, no de los entrenadores. Los entrenadores, por nuestra manera de jugar al fútbol o lo que intentamos plasmar en la cancha, podemos ser parte del proyecto del club. ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en Everton teníamos sumamente integrada esta parte, porque entrenaba la primera y al lado entrenaba la 19, y en la cancha de arriba, porque hay una cancha que está un poquito más elevada, la 17, con lo cual para nosotros era maravilloso. Teníamos algún problema, echábamos mano a los chicos, había una plena comunicación. Por ejemplo, nosotros entrenábamos por ponerte un horario, porque los horarios los vamos modificando según el clima, ¿no es cierto? Pero ponerle que entrenábamos a las 9:30, yo quería que a las 9 esté el médico para darme el informe de los que podían venir golpeados o con un resfrío o lo que fuese, para armar el entrenamiento,
y a las 9:05 venía el coordinador de las inferiores, a ver cuáles eran las necesidades que teníamos. Había un ida y vuelta. Una retroalimentación. Sí, constante. Por ejemplo, necesito, en su momento era Gustavo Dalsazo. Gustavo, necesito un contención. ¿Me das a este? Porque ya la vez pasada me lo trajiste y me gustó. No, no te lo voy a dar, porque el fin de semana le metió un codazo a un rival y lo echaron. Y no lo podemos premiar llevándolo a primera. Ok, dale, dame otro. Elegílo vos. Nos manejábamos de esa manera, ¿se entiende? Sí, muy claro. En Iquique no pasaba esto porque la infraestructura ya desde de arranque no lo permitía. El equipo de la 19 entrenaba muy lejos, a distintos horarios por la precariedad a lo mejor de la infraestructura o de la situación económica de algunos chicos. No se podía. Hoy, en Oriente, hoy también tengo algunas dificultades. Las queremos zanjar porque dentro del proyecto del presidente, que es Ronald Ralde, que fue compañero mío, jugador de la selección boliviana durante muchísimo tiempo, el último capitán durante los 10 años, está en la idea de él empezar a proyectar jugadores. Para esto, bueno, hay que mejorar la infraestructura y empezar a trabajar en la parte de captación. Es un trabajo muy largo, muy tedioso, que a lo mejor el rédito se va a ver mucho más adelante. Pero en algún momento hay que empezar. Los que empezaron, bienvenido sea. O'Higgins, Everton, Unión Española, bueno, ni hablar Colo-Colo, Católica, Palestino, trabajan muy bien. Entonces, Huachipato. Entonces, esos tienen una gran ventaja respecto al resto, porque al final el resto se termina nutriendo. Contrato, se van, 2 años se van, nunca proyecto. Y les cuesta mucho, inclusive hasta para con los chicos, para los jugadores jóvenes, justamente los juveniles que hablábamos, hasta para los juveniles de reglamento. Sí, no, fue clave eso que mencionaste, de decir que el técnico no tiene que estar por sobre el proyecto del club, que al final el proyecto del club es el que tiene que estar por sobre cualquier nombre que esté de paso, y que finalmente el entrenador tiene que acoplarse a eso y buscar la retroalimentación, y ojalá estén los dos alineados de la mejor manera. Exacto, por ejemplo, a mí, Ronald, cuando nos contacta a nosotros, nos dijo: mira, Pablo, nosotros la realidad es que te necesitamos para el primer equipo. Ahora, llegado el momento, ¿estás dispuesto a darnos una mano en inferiores? Totalmente, encantados. Mi ayudante trabajó 15 años en el fútbol joven de Rosario Central. Sabe, pero en la parte formativa sabe muchísimo más que yo, muchísimo. Yo estoy aprendiendo de él, hay un montón de cosas que las aprendo de él, porque ser técnico de primera no tiene nada que ver con ser técnico del fútbol joven. Entonces, es el nexo ideal. Este chico que es mi ayudante hoy es el nexo ideal para trabajar con un club que quiera proyectar jugadores del fútbol joven, porque le va a dar herramientas, les va a dar trabajo, le va a mostrar el camino, porque Central es un equipo que históricamente viene sacando jugadores hace más de 40 años, con lo cual este chico aprendió mucho. Buenísimo, Pablo. Pablo, bueno, voy a dar un saludo a todas las personas que estuvieron durante esta hora de conversación: a Daniel Francisco, Cristóbal Rossi, Rodrigo López, José Vera, Diego Pavés, Rodrigo Celeste, que dice saludos, gran persona, profe, Guillermo Pérez. Muchas gracias. Cristóbal Rossi, una pregunta puntual, dice, para despedirnos aquí. En el gol de Wanderers, en el 3-3 en Playa Ancha, en las salidas, ¿el error es de Lobos o de Carreño? Ese gol es el 3-2. Es el 3-2. El 3-2, después lo terminamos empatando con Paco Venega. Es un error compartido. El error físico lo termina cometiendo Carreño, porque controla mal y se deja robar la pelota. Pero parte, y esto es una discusión que hemos tenido con Eduardo, discusión bien, una especie de debate, si se quiere. Nosotros ese pase lo damos muchas veces. ¿Por qué? Porque le devolvés la pelota al arquero y el arquero, generalmente el que te presiona sigue corriendo y el arquero ojalá lo vuelva a encontrar a Carreño. Esa sería la idea inicial de la jugada. ¿Pero por qué se equivoca Eduardo? ¿Por qué se equivoca Eduardo? ¿Porque se la dio? No. ¿Porque se la dio y Jaime no estaba mal perfilado? Tampoco. Jaime, en otra situación, por ahí lo más probable es que Jaime se lo hubiera dado bien. El error de Lobo es que esta acción sucede a los 44 minutos del primer tiempo, cuando nosotros íbamos perdiendo 2-0 y nos habíamos puesto 2-2, y era un momento donde nosotros estábamos bárbaros, porque de perder 2-0 se lo empatamos 2-2 y nosotros estábamos pero con el pecho inflado, con la espalda ancha, y era momento de irnos al descanso 2-2, porque probablemente con ese mismo envión anímico en el segundo tiempo
lo arrollábamos. Y nos fuimos al descanso. 3-2, en la última acción, después de cometer un error, con un golpe bajo, duro para nosotros. Después, por suerte, lo pudimos revertir. Pero el error está básicamente en el momento en que se decide hacer uso de esa acción de juego que para mí era innecesaria por el minuto de juego. Bueno, Pablo, y con esa pregunta nos vamos despidiendo y que engloba muchas cosas, la toma de decisiones que hablamos, el perfilarse, por ejemplo, de Carreño, tiene el pase también, el salir jugando, es una jugada que resume muy bien toda esta conversación, así que... Y le podés agregar de parte del rival, que sabían que nosotros hacemos habitualmente esto, la presión. Le dio un metro para que reciba y después le robó la pelota. Buenísimo. Buena pregunta para despedirnos, Pablo. Pablo, te agradezco... Antes que todo, la disposición, la grata conversación también, qué bueno que haya aceptado y qué bueno poder conversar contigo durante esta hora. Te deseo lo mejor en Oriente Petrolero, que te vaya muy bien. Ojalá el fútbol, como conversamos en un inicio, retorne lo más pronto posible y desearte todo el éxito y ojalá también tenerte de vuelta acá en Chile, que eres un hombre que ha entregado muy buen fútbol, partidos muy gratos de disfrutar y yo como espectador los encuentro bienvenidos siempre. Así que te deseo lo mejor, Pablo, te lo agradezco nuevamente y ojalá encontrarnos pronto cuando todo esto pase. Gracias, Antonio. Te mando un fuerte abrazo. Muy buena la charla, divertida, didáctica. Siempre es lindo y bueno y sano hablar de fútbol. Y quiero aprovechar para mandarle un cariño a toda la gente. Bueno, a Bruno, a Benja y a los hinchas de fútbol que estuvieron siguiendo la entrevista. Así que un cariño para todos. Gracias, Pablo. Un saludo a todos, a Requino, a Viña del Mar y a toda la gente que nos siguió. Así que abrazo, Pablo, que te vaya muy bien. Abrazo, muchas gracias por todo. Chao. Chao a todos. Nos vemos el próximo lunes. Saludos.